La clase de hoy tratará sobre variedades afines. ¿Y qué es una variedad afín? Pues ya verán ustedes lo que esto significa. Como dice el nombre afín, cuando alguien es afín a alguien más es que pues tienen algo en común, ¿no? Son amigos, son compañeros. Hay conceptos que vamos a retomar. Uno de ellos es el de la derivada de Lie. Otro es que vamos a definir una cosa bien extraña que se llama conexión afín. Y finalmente vamos a hablar de los símbolos de la conexión, que me parece que junto con la derivada covariante es de lo más famoso en lo que toca a el cálculo tensorial. Muy bien. ¿Se acuerdan del corchete de Lie? Yo espero que sí. Y volvió en su versión de coordenadas locales. Si pensaron que lo vimos nada más porque sí, en este curso nada es solo porque sí. Vamos a ver quién es el corchete de Lie. Bueno, vamos a tomar dos campos vectoriales definidos sobre la variedad diferenciable. En este caso, estos campos vectoriales van a ser X y Y, que recordemos son elementos del espacio de todos los campos vectoriales de la variedad. Y vamos a tomar también una carta coordenada que va a ser parte de la estructura diferenciable. De tal forma que para un punto de la variedad yo tengo que la expresión en coordenadas de mi punto va a ser este vector XA que vive en Rn. Muy bien. Sabemos que los campos vectoriales X y Y están definidos para cada punto de la variedad y cada punto de la variedad a su vez vive en un abierto. Ese abierto en este caso lo estamos caracterizando por una carta coordenada. Ahora, estos campos vectoriales vienen de una uniforma diferencial. Eso ya lo sabemos. Además, como estos vienen de una uniforma diferencial, son elementos del espacio o del haz tangente a la variedad. Este hecho no quiero que se les olvide a lo largo de la lección. Lo vamos a seguir recordando, pero no quiero que se les olvide. Ahora, bajo la carta coordenada que hemos elegido, la expresión de P, como ya habíamos dicho, es XA. Y con esto podemos obtener la inversa, es decir, expresar a P como la carta coordenada inversa, la imagen del vector XA en Rn, y tomar la inversa de la carta coordenada. Esto podemos hacerlo porque la carta coordenada es un difeomorfismo. Muy bien. Ahora, sabemos que el campo vectorial X está en el espacio de campos vectoriales de la variedad y por lo tanto lo puedo definir para el punto P, que además, como habíamos dicho, este viene de una uniforma diferencial. En este caso voy a decir que viene de la uniforma diferencial omega. ¿Por qué? Pues porque puedo. Y pues omega aplicado en P, simplemente lo voy a escribir como omega P. Esto es claro porque este es el conjunto de vectores tangentes a P dados por la uniforma diferencial omega. Me interesa la expresión del campo vectorial X en las coordenadas phi. ¿Cómo la obtengo? Bueno, voy a sustituir a P, pero con la expresión que tengo acá. Entonces tengo esto de aquí y ahora voy a aplicar simplemente la regla de la cadena. ¿Cuál sería? Bueno, pues aplicarle el vector tangente o la uniforma diferencial
a lo que está aquí adentro, que es esta parte de acá, y derivar parcialmente a la función que tengo adentro, que es la imagen inversa de XA con respecto a la carta coordenada. Pero recordemos que esta XA no es otra cosa que phi de P. Y todo esto de aquí no es otra cosa que P. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí tengo una composición de la uniforma diferencial aplicada a la carta coordenada y esto sobre P. Entonces, esto en realidad, ¿qué me está dando? Me está dando a la uniforma diferencial en términos de mi carta coordenada. Es decir, me está dando a la uniforma diferencial en las coordenadas de phi. Como a phi yo le asigné estas coordenadas, pues esto de aquí, que era lo que les comentaba, lo puedo escribir como omega a. Que básicamente lo que me está diciendo es que voy a expresar a omega en las coordenadas de phi. Y todo esto lo tengo que evaluar en P. Pero nos acordamos que esto era el campo vectorial X. Y como yo no quiero andar cargando las uniformas diferenciales, porque a cada campo vectorial le tendría que asignar una letra del alfabeto griego, entonces a esta uniforma diferencial le voy a asignar la letra X que le corresponde a su campo vectorial. ¿Y por qué XA? Porque en realidad si yo ya le aplico mi uniforma a una función, ¿se acuerdan que este era un covector? Y este de acá, como es un difeomorfismo, es una función diferenciable. Y las funciones diferenciables son lineales y entonces esto también es un covector. Entonces lo que resulte de aquí va a ser un elemento del espacio dual doble. Y por lo tanto va a ser un elemento de aquí. Entonces yo lo puedo escribir como un vector. ¿Se dan cuenta cómo todo lo que hemos visto a lo largo del curso lo estamos utilizando? Muy bien. Entonces la expresión en coordenadas para mi campo vectorial X es esta de acá. No tiene caso que yo haga lo mismo para el campo vectorial Y, porque sería simplemente repetir el procedimiento, y entonces mi expresión en coordenadas para X es esta de acá, y mi expresión en coordenadas para Y es esta de acá, cuando X y Y son dos elementos del espacio de campos vectoriales. Bueno, ¿y esto en qué afecta a la Navidad? ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, ¿cuál sería entonces la expresión del corchete de Lie para X y Y en las coordenadas locales de XA, es decir, de phi? Bueno, recordemos que el corchete de Lie de estos dos campos vectoriales aplicados sobre P o sobre una función o lo que sea, era X aplicado en Y evaluado en P menos Y aplicado en X evaluado en P, es decir, era el conmutador. Ahora, si escribimos primero a Y en su expresión de cartas coordenadas y luego a X en su expresión de la carta coordenada, hay que darnos cuenta de una cosa. Este elemento
es igual para los dos corchetes. Y ya está evaluado. Es decir, esta parcial ya tiene un valor. Entonces, yo puedo sacarla del conmutador y decir que voy a evaluar todo mi corchete en la parcial de P con respecto a la carta coordenada phi, que es justamente lo que hago en este paso. Ahora, bueno, ya tengo esto, pero ¿qué me falta? Me falta expresar a X y a Y en su expresión de coordenadas. Pero hay un ligero problema. No puedo poner a X y a Y con los mismos índices. ¿Por qué? Porque eso ya no tendría sentido. Entonces vamos a elegir otros índices para X y Y. Es decir, como son mudos, no hay ningún problema con la letra que yo les ponga. El que importa en realidad es este de aquí. Muy bien. Simplemente estoy expresando a X, el campo vectorial X, en sus cartas coordenadas y a Y en su carta coordenada. Pero hay que darnos cuenta de que esto está afectando a y esta parte está afectando a X. Y entonces, ¿yo cómo podría escribir esto? Bueno, para empezar, esto de aquí, si nos damos cuenta, X y Y de acá están en la misma base, es una B, y están tomando a Y y a X, que también están en la misma base. Entonces, aquí hay un menos. Si se dan cuenta, esto es la expresión para también el conmutador de X con Y expresados en la base B, que es justo lo que tenemos aquí. Esto de aquí ya es un conmutador, es decir, un corchete de Lie. Y este corchete de Lie va a estar evaluado en esta parcial de P. Entonces la expresión en coordenadas locales para el corchete de Lie es o bien esta de acá o toda esta de aquí, la que ustedes quieran. ¿Será la más sencilla? Ya veremos que no, pero por algo se empieza. Resumiendo, y en términos generales, ya sin poner a la P, el corchete de Lie en coordenadas locales, es decir, este de acá, pero lo queremos en coordenadas, podemos escribirlo como este de acá, en el que he cambiado los índices. Si se fijan, aquí tenía yo B's, las he cambiado por A, y donde tenía B, no, tenía A, perdón, he puesto B, simplemente porque me gusta más ese orden. Muy bien. Y esto es lo mismo que esto de aquí. Ahora, ¿qué sucedería? Plántense este escenario. Si tomáramos el corchete de Lie de un campo vectorial X con otros dos campos vectoriales B y B tilde. Pero estos dos campos vectoriales tienen la particularidad de que evaluados en P, es decir, el vector tangente de P con respecto a ese campo vectorial y el vector tangente a P con respecto a B tilde son iguales. Es decir, BP es igual a B tilde P. ¿Qué pasaría si yo tomo este corchete y luego tomo
este corchete? Pues como tenemos esto de acá, uno esperaría que se diera esta igualdad, ¿no? Sería como lo más obvio. Vamos a ver si esto es cierto. Por un lado, tenemos el primer corchete. Que pase el desgraciado. Y el primer corchete simplemente es evaluar el conmutador. Esto no es ningún misterio ya para nadie. Este va a ser el vector tangente a P con respecto al campo vectorial B. Por otro lado tenemos el otro corchete. Ustedes elijan la catafixia. Como ven, este es el vector tangente a P respecto a este campo vectorial. Tenemos que este término y este término son iguales. Entonces estos dos son iguales. ¿Qué pasa con este y este? En teoría, nos imaginamos, lo que nos dicta la intuición es que este y este corchete deben ser iguales. ¿Será cierto? ¿Cómo sabríamos si es cierto? Pues fácil, los restamos y si nos da 0, pues son iguales y si no, pues no lo son, ¿no? Bueno, como se da esta igualdad, debería cumplirse pues lo que les comentaba, ¿no? Que esto sea igual a esto. Es decir, que este conmutador, este corchete de Lie, sea igual a este corchete de Lie. Vamos a ver si es cierto. Si esta igualdad se cumple, entonces fácilmente voy a sumar y restar los términos del lado derecho de la ecuación, y como este término y este término son iguales, les pasa lo que al Cruz Azul contra Pumas y se cancelan y me quedan solo estos dos. Entonces tenemos esto de aquí. ¿Y qué es esto de aquí? Bueno, como están siendo evaluados en esto, lo podemos factorizar como esto. De hecho, no lo puse, pero podríamos ponerlo incluso como la diferencia de los vectores tangentes evaluados en X. Aquí sería obvio que como estos son iguales, esto debe ser 0. Independiente de quién sea X. Eso sería obvio, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué? Vamos a calcular quién es este y quién es este. Y cómo esto no es lo mismo que esto. Para esto vamos a suponer que el campo vectorial B viene de una 1 forma diferencial nu que vive en el haz cotangente de la variedad diferenciable. Y vamos a expresar a X en sus coordenadas locales. Entonces, esto de acá, que simplemente es lo mismo que esto, va a ser nu aplicado sobre este campo vectorial. Y esto ya sabemos quién es. Es nu de P, es decir, aplico la 1 forma diferencial a P y luego las parciales del campo vectorial. Pero, ¿quién es el campo vectorial? Ah, bueno, lo voy a expresar en sus coordenadas locales. Pero en coordenadas locales, como no puedo usar los mismos índices, estoy usando simplemente otros. En coordenadas locales, X, el campo vectorial X, tiene esta expresión. Ahora, este señor es un vector que en realidad, pues, puedo sacar
de acá, ahorita, porque recordemos que una unoforma, este de aquí es otra unoforma, una unoforma aplicada a otra unoforma, simplemente nos interesa su aplicación en el producto cuña y sus coeficientes si se multiplican entre sí. Formalmente, esto sería como nu omega parcial de A, parcial de B, P. Y esto es lo que nos da esta expresión. Entonces, por un lado, tenemos esto. Y si hacemos lo mismo para este vector, este campo vectorial, que vamos a decir que viene de esta unoforma, pues ya nos daremos cuenta que este viene. Voy a regresar para que no digan que me voy rápido. Simplemente estoy aplicando la unoforma a P y luego derivando con respecto a las parciales a X, expresando a X en sus coordenadas locales y haciendo lo mismo que hicimos para acá, me queda como esto de aquí. Estos dos términos son los que se están restando. Si se fijan, esta diferencia es exactamente esta diferencia. Podemos simplificarlo aún más. ¿Por qué? Porque este y este sí son el mismo. Porque teníamos que el vector, el campo vectorial evaluado en P era igual. Y este es el campo vectorial respectivo evaluado en P. Entonces, pues estos dos términos sí son el mismo y los puedo factorizar. Una vez factorizados, me queda la diferencia de las parciales. Esto de aquí es bien importante. Yo podría factorizar todavía esto de aquí. Y lo voy a hacer. ¿Quién es esto de acá? Esto es X en su expresión de coordenadas locales evaluado en P. Aquí le faltó la P. Pero es el vector tangente en X evaluado en P. Y fíjense que aquí me sigue quedando la parte importante, que es la diferencia de las parciales. Y se acuerdan que las parciales son los elementos de la base del campo vectorial expresado en sus respectivas cartas coordenadas. Entonces, si yo quiero que esto sea 0 y puedo meter el vector tangente, básicamente lo que me está diciendo es que la derivada del vector tangente bajo distintas cartas coordenadas tiene que ser la misma. Si la derivada del vector tangente, las parciales del vector tangente a P, con respecto a distintas cartas coordenadas no es la misma, entonces esto de aquí ya no es 0. Vamos a expresarlo de otra manera. Yo puedo expresar esta diferencia como esto de aquí, ya lo vimos. Si teníamos que esto se cumplía, entonces esto pasaba. Y deberíamos tener la garantía de que esto fuera 0. Por lo tanto, si esto es 0, forzosamente
las parciales con respecto a las cartas coordenadas en las que expresemos a cada uno de estos campos vectoriales del vector tangente deben de ser las mismas. Si esto no existe, si no hay un sistema local de coordenadas para el que este vector, este campo vectorial y este campo vectorial, sus derivadas parciales del vector tangente sean iguales, si eso no pasa, entonces esto no es cero. Básicamente nos está pidiendo que exista un sistema local de coordenadas privilegiado en el que las parciales del vector tangente sean todas iguales. Si las parciales del vector tangente no son todas iguales, entonces yo no tengo la garantía de que, dados dos campos vectoriales cuyo vector tangente es igual en un punto, sus derivadas direccionales, la derivada direccional de un vector con respecto a otro va a ser igual. Voy a hacer un dibujo para ilustrar esto. Aquí tenemos a nuestra sabanita bien llamada variedad. Y aquí está nuestro punto P. En verde voy a poner al vector X en P. Que recordemos que X como tal es un campo vectorial. Evaluado en P me da un vector. En magenta o rosa voy a escribir el vector tangente a P con respecto a este campo vectorial y con respecto a B tilde, que son el mismo. Yo quiero encontrar la derivada de este vector en la dirección de este vector. Es decir, el vector tangente a este en la dirección de este. Lo cual sería una cosa como así. Más o menos, no sé. Y pues me gustaría tener la garantía de que como este es igual, si yo por acá calculo por separado la derivada de mi vector xp con respecto a bp, y luego por acá calculo la derivada del mismo vector, pero ahora con respecto al otro campo vectorial, yo quisiera que estos fueran el mismo, porque este y este son iguales. Entonces, ¿cómo lo sé? Bueno, pues voy a comparar a este carnal y a este carnal. Y entonces los resto. Y si me dan el vector 0, pues entonces son el mismo. Entonces voy a tomar a este y luego lo resto con este. Y resulta que no son el mismo. Resulta que me dan otro vector. Entonces estoy calculando la derivada de un vector en dirección de otro que técnicamente es el mismo y me está dando dos cosas diferentes. ¿Sí ven lo preocupante de esto? Estoy tomando la derivada de un vector en la dirección de otro
con dos referencias distintas y me dan dos cosas diferentes. Es como si yo quisiera medir cuánto cambia, cuán rápido hierve el agua, y lo hago con el reloj, el cronómetro de mi celular, y después lo hago con el cronómetro del celular de mi hermana. Y en el cronómetro de mi celular me dice que el agua en mi casa hierve en 10 minutos. Y en el cronómetro de mi hermana me dice que el agua hierve en 2 horas y media. Pues algo está pasando, porque yo hice la medición en el mismo lugar y al mismo tiempo. Y los dos relojes pararon en el mismo momento. Entonces, o el teléfono de mi hermana está mal, o mi teléfono está mal, o mi percepción de lo que está sucediendo está mal. No pueden estar bien las dos cosas. Entonces, algo está mal. Estamos derivando mal. Vamos, para saber qué significa derivar bien, primero vamos a renombrar a nuestro amigo el corchete de Lie. Y para eso vamos a escribir su expresión en coordenadas locales. ¿Se acuerdan que yo les dije que había una expresión más sencilla para las coordenadas locales? Que la original era esta, que no está fea, pero todavía pues la podemos meter al gimnasio para que quede como Bárbara del Regil. Y bueno, metemos esto acá y esto acá. Y nos damos cuenta que esto y esto son los campos vectoriales Y evaluado en P y X evaluado en P respectivamente. Ahora, este y este son el campo vectorial X evaluado en Y evaluado en P y Y evaluado en X evaluado en P. Pero no solo eso. Esto de las primeras clases se darán cuenta que tiene la forma de un operador que vimos al que le pusimos la derivada direccional. ¿Por qué? Porque está tomando los vectores tangentes a P con respecto a mi campo vectorial y luego está tomando la parcial del campo vectorial que está evaluando. Entonces yo podría decir que el término este de aquí es la derivada de Y en dirección de X bajo la carta coordenada A. ¿Cómo puedo expresar esto? Bueno, no puedo decir que esta sea, como habíamos escrito, el operador X en esto de acá, que esto básicamente ya es la expresión de la derivada direccional. Pero como quiero denotar que estoy expresándolo en una carta coordenada, pues simplemente voy a decir que estoy tomando la derivada en términos de la carta coordenada de X y en su dirección del campo vectorial Y evaluado en P. Lo mismo para esto de acá. Estoy tomando la derivada en la dirección y carta coordenada de Y del campo vectorial P. Y esto nos deja, si factorizo a P con... Bueno, esto es simplemente resumiendo lo que les estaba diciendo, que son las derivadas de sus respectivos campos vectoriales en la dirección del otro campo vectorial en la carta coordenada elegida. Y vamos a escribir esto como lo que ya les había comentado. Vamos a darle la manita de gato que se merece al corchete de Lie. Y entonces la expresión que teníamos, que era, para que no se olviden de ella,
era esto menos esto en P, lo podemos escribir como esto de acá. Y ya esto tiene un sentido más de derivada, ¿no? El conmutador de las derivadas. Muy bien. Pues aunque ustedes no lo sepan, como es costumbre en este curso, hemos estado usando cosas que no sabíamos que sabíamos, pero ellos ya sabían que sabíamos las cosas que no sabían que sabíamos, pero ya sabíamos. Es decir, hemos estado usando la derivada de Lie. Vamos a definirla formalmente. Definimos a la derivada de Lie de dos campos vectoriales. En particular, la derivada de Lie de Y con respecto o en la dirección del campo vectorial X evaluado en P, como esta L chistosa en la dirección de X de Y, y no es otra cosa que el corchete de Lie de estos dos campos vectoriales, donde el que va primero es la dirección la que quiero derivar, el que va después es al que quiero derivar evaluado en P. Y simplemente lo voy a escribir como el conmutador de las derivadas direccionales en términos de la carta coordenada que nos interesa. ¿Y cómo nos ayuda esto a expresar nuestro problema con las parciales? Muy bien, vamos a ver. Recordemos que teníamos esto de aquí. Y ya particularmente la derivada de Lie de X en la dirección de B es esto de acá. Las parciales, es decir, la derivada direccional de X con respecto a B evaluada en P, y la derivada direccional de B con respecto a X en la dirección de P. Lo mismo para el otro campo vectorial. B tilde es la derivada de X en la dirección de B tilde evaluada en P, y la derivada de B tilde con la dirección de X evaluada en P. Ahora, vamos a tomar la diferencia entre las derivadas de Lie. De este lado simplemente la estoy expresando, y de este otro ya la estoy dejando como queda en realidad, porque recordemos que teníamos el otro término, que era este menos este de acá. Pero estos dos son el mismo y entonces se cancela. Entonces simplemente nos queda esto de aquí, que si factorizamos la X, P, el campo vectorial X evaluado en P, nos queda como la parcial de, es decir, la derivada en dirección de los campos vectoriales B y B tilde. Pero podemos ir más lejos y simplemente escribir la evaluación en X para generalizarlo sin poner a un punto P. Y lo que quiere decir es que la diferencia entre la derivada en la dirección de B y en la dirección de B tilde de X tiene que ser la misma. Es decir, la diferencia entre las derivadas direccionales de un mismo campo vectorial no tendría que ser no tendría que ser grande, no tendría que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque este vector y este vector son iguales cuando los evalúo en P. Esto deja claro, más claro que el agua, que aún para los campos vectoriales que cumplen, que su vector tangente es el mismo en P, si existe una sola carta coordenada que no cumpla, que esto se anula, es decir, que la derivada en la dirección de estos dos campos vectoriales es diferente con respecto a esta carta coordenada, entonces la derivada de Lie con respecto a estos dos campos vectoriales del mismo X en el mismo punto no va a ser la misma. Como les decía, esto es como si yo les dijera que la derivada de seno de X depende de las coordenadas.
Ahora, queremos entonces definir una manera correcta de derivar en la variedad. Y para esto vamos a tener que definir una nueva cosa. Vamos a buscar algo que tome dos campos vectoriales que están definidos sobre la variedad y a estos dos campos vectoriales les asigne un vector tangente. Pero no pueden ser dos campos vectoriales que, si yo aquí tengo mi variedad y acá tengo al campo vectorial que es tangente a este punto y por acá tengo al campo vectorial que es tangente a este punto, yo no voy a poder asignarles este algo para nada, ¿no? Porque con respecto a qué. Entonces, justamente, voy a tener que buscar que sean afines. ¿Qué quiere decir? Que para un punto, estos dos campos vectoriales estén definidos. Y entonces, yo en ese punto, si por ejemplo aquí tengo que el vector tangente de un campo vectorial B es este, y el otro vector tangente es este, bueno, no me va a importar. Yo quiero asignarles un nuevo vector tangente, no sé, voy a llamarlo X. De tal manera que cuando me pregunten, oye, ¿cuál es la derivada de mi punto P con respecto a este campo vectorial? Ah, este. Oye, y con respecto a este campo vectorial, ah, pues este también. Y entonces ya no tenga yo el problema de que para dos campos vectoriales definidos en ese punto tenga una derivada direccional diferente. Esto me va a garantizar que si los campos vectoriales además son iguales en P, pues la derivada direccional de otro campo vectorial en la dirección de cualquiera de estos dos, en este punto, pues va a ser la misma. ¿Por qué? Porque su vector tangente que voy a asignarles es el mismo. Ahora, lo que buscamos de alguna manera conecta a estos dos campos vectoriales a través de esta asignación del vector tangente. Es como si les buscara pareja y esta pareja la determina a través de un vector tangente. Es decir, yo tengo a mi campo vectorial Juan, a mi campo vectorial Lalo, que los dos coinciden, es decir, son afines en que les gusta Minecraft. Son niños rata. No es cierto, no son niños rata. Entonces, les gusta Minecraft, son afines en Minecraft, y entonces les asigna un vector tangente en Minecraft. De esta manera, los conecta a través de este punto. Por eso le llamamos conexión, y es una conexión afín, porque justamente los conecta ahí donde son afines. Entonces, los campos vectoriales, ya sabemos, les dije que recordaran este punto, que son elementos, obviamente, del espacio de campos vectoriales de la variedad, pero también son elementos del espacio o del haz tangente a la variedad. Por lo tanto, a cada par de campos vectoriales, que además son elementos de las tangentes y por lo tanto son campos vectoriales tangentes a cada P de la variedad, la conexión les va a asignar un nuevo vector tangente. Y si la conexión le asigna un vector tangente a cada par de campos vectoriales tangentes, esto por sí mismo define un campo vectorial tangente, que a su vez va a ser un elemento del espacio de campos vectoriales de la variedad y también va a ser un elemento del haz tangente. Ahora sí, definamos a la conexión afín. Vamos a tomar a M una variedad diferenciable y a X y Y dos campos vectoriales. Una conexión afín sobre la variedad es el mapeo que toma elementos en el producto cartesiano del espacio de campos vectoriales con el espacio de campos vectoriales. ¿Por qué? Porque va a tomar un campo vectorial y a otro campo vectorial y les va a asignar otro campo vectorial.
y está definida por, si yo le aplico la conexión a estos dos, en realidad la voy a escribir como nabla de X en Y. ¿Qué quiere decir esto? La conexión de Y en la dirección de X. Usar nabla ya es bastante sugestivo. ¿Por qué? Porque nabla sugiere que estamos derivando. ¿Qué debe de cumplir la conexión para llamarse conexión? Porque ahorita simplemente hemos dicho que es un mapeo que va de este espacio a este espacio. Y que lo escribimos así. Pero ¿qué debe de cumplir para llamarse conexión? Bueno, vamos a tomar X, X tilde, Y e Y tilde en el espacio de campos vectoriales de la variedad y AB reales. Una conexión afín cumple que es R lineal tanto en la primera como en la segunda variable. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que saca escalares. Abre sumas y saca escalares, tanto en la primera como en la segunda variable. Veámoslo para la primera variable. Si yo tengo dos campos vectoriales en la primera variable, es decir, aquí abajo en la conexión, o sea, estoy derivando a Y en la dirección de estos dos campos vectoriales, pero además estos dos campos vectoriales se están sumando y están siendo multiplicados por escalares, pues mi conexión tiene la propiedad de que abre sumas, entonces los va a abrir, va a derivar primero con respecto a la dirección de este campo vectorial y luego en la dirección de este otro, y además saca escalares, por lo tanto va a multiplicar A a esta conexión y B a esta conexión. En la segunda variable también es lineal en cuanto a escalares. ¿Por qué? Porque si yo tengo la misma conexión aplicada a dos campos vectoriales, pues simplemente abro la suma y saco el escalar. Esta es la propiedad más sencilla de la conexión. Después, si tenemos a una función en la variedad que sea diferenciable, decimos que la conexión es infinitamente diferenciable y lineal para la primera variable. Es decir, es lineal para las funciones diferenciables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy derivando o tomando la conexión de Y en la dirección de F aplicado en el campo vectorial X, pues simplemente pateo a X afuera y en realidad voy a tomar la conexión normalita, pero esto tengo que aplicarlo a F. No es lineal para las funciones diferenciales en la segunda variable. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Si yo tengo esto no es lo mismo que esto. Para esto ya veremos que se cumple. Y es justamente el siguiente inciso, que cumple la regla de Leibniz para el producto con respecto a la segunda variable. ¿Qué quiere decir esto? Pues justamente lo que nos preguntábamos. Tengo esto de acá. ¿Qué hago? Bueno, primero vas a evaluar a X en la función F y todo eso lo vas a multiplicar por y después vas a tomar esta conexión. Es decir, esto de acá. Podríamos escribirlo todo desarrollado, que es esto de acá. Si se fijan, no podemos decir que sea lineal para la segunda variable porque está agregado este término, pero sí que cumple con la regla de Leibniz. Además, este es como la cereza del pastel. Si la conexión verifica que el conmutador, es decir,
la conexión de y en la dirección de x menos la conexión de x en la dirección de y es igual a la derivada del y, entonces decimos que la conexión es simétrica. Ahora, un par de cositas que probar es que la derivada del y no es una conexión afín, ya que no respeta la linealidad para funciones diferenciales en la primera variable. Esto se prueba rápido y sin dolor. Veamos quién es la expresión para la derivada del y de y en la dirección de f aplicado en el campo vectorial x. Esto simplemente es el corchete de acá, que recordemos que es aplicar esto, es decir, f aplicada en x evaluada en y en p y y evaluada en fx en p. Bueno, de este lado tenemos simplemente a f en p y después a esta parte que es justamente la derivada direccional de x de y con respecto a x. Pero de este lado tenemos que aplicar la regla de Leibniz y por lo tanto tenemos a x en p, la derivada de f de x en p en la dirección de y menos f de p por la derivada en la dirección de y de x. Y todo esto lo podemos reagrupar. ¿De qué manera? Bueno, veamos. Para empezar, este término y este término comparten el mismo factor. Entonces, y además, si se fijan, ya por sí solos son la derivada del y. Entonces podemos agruparlos como la derivada del y de esta f. Pero esto de aquí me sobra. Chale, pues esto ya como lo desaparezco, no puedo. Entonces, esto de acá yo lo puedo resumir como L, la derivada del y de esto, es f de la derivada del y. Esto sería lo que quisiéramos si fuera lineal, pero tengo este término espurio que hace que no sea lineal. Es decir, tengo esto de acá. Y como esto pasa, la derivada del y no es una conexión afín. Ahora, vamos a ver si la conexión resuelve nuestros problemas de derivar. Es decir, que si yo tengo dos campos vectoriales sobre la variedad, tales que su vector tangente a P es igual, se cumple que para todo campo vectorial definido sobre la variedad, la derivada de este campo vectorial en dirección de estos señores va a ser la misma. Vamos a ver. Yo quiero ver si esto se cumple con mi conexión. Ahora, para esto vamos a tener que escribirlo en términos de una carta coordenada. Y sabemos que podemos escribir a los campos vectoriales como pues sus expresiones en las cartas coordenadas. Eso ya no es ningún problema. Ahora, vamos a usar las propiedades de la conexión. Voy a usar la conexión de x en la dirección de b y voy a sustituir a b por su expresión en carta coordenada. Lo que voy a hacer ahora es usar la linearidad de la conexión y patear a este término afuera de la conexión, lo que me da este término. Voy a hacer exactamente lo mismo para la conexión de x en la dirección de b tilde, que puedo escribir en su expresión coordenada, y por la linearidad de la conexión tengo esto de acá. Ahora voy a tomar la diferencia de estas dos conexiones evaluadas en P,
que simplemente es evaluar esto en P y tomar la diferencia, que es esto de aquí menos esto de acá. Ahora, sabemos que esto es igual a esto, sin importar la carta coordenada que tomemos. Entonces, además, este factor y este factor son el mismo. Entonces lo puedo factorizar, lo que me da esto de acá. Tengo este y este término, que era el que nos generaba problema con la derivada del i. Pero, como les había dicho, este término y este término son el mismo, independientemente de las coordenadas locales que elijamos. Por lo tanto, pues su diferencia siempre va a ser 0. Y por lo tanto, la diferencia de las conexiones también es 0 y esto es lo mismo. Entonces, la derivada direccional de x en la dirección de este campo vectorial y este campo vectorial en el punto P es la misma. Y ya tenemos lo que queríamos, sin importar la carta coordenada. Podemos resumir esto, escribirlo como, en lugar de poner B evaluado en P, todo esto evaluado en P, escribir la conexión de X en el vector tangente BP, NUP. Bueno, ya tenemos la solución a nuestros problemas. Ahora, ya casi terminamos, no se desesperen. ¿Esto es suficiente para resolver el problema de las derivadas parciales? Porque todo empezó con eso, ¿no? ¿Basta definir una conexión afín para que nuestras derivadas se transformen debidamente ante cambios de coordenadas? ¿Ya con esto podemos derivar correctamente? Bueno, para empezar hay que tener en cuenta que podemos definir una infinidad de conexiones si la dimensión de la variedad diferenciable es positiva. Entonces, ¿qué conexión vamos a utilizar para derivar? Bueno, para saber qué conexión utilizar, en realidad no hay una guía. Podemos utilizar la que queramos, dependiendo de qué tipo de derivadas y qué tipo de geometría estemos estudiando. Lo que nos va a ayudar mucho a determinar la conexión va a ser la métrica que utilicemos. ¿Qué tipo de métrica vamos a inducir sobre la variedad? Si elegimos o no inducir una variedad sobre la métrica, al revés, una métrica sobre la variedad, esto va a restringir muchísimo qué tipo de conexión podemos elegir en la variedad. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, vamos a escribir la conexión en términos de sus cartas coordenadas. Tomemos a la conexión de y en la dirección de x, escribiéndolos en sus distintas cartas coordenadas phi a y phi b. Sabemos que x expresado en su carta coordenada es así y y expresado en su carta coordenada se ve de esta manera. Ahora, volviendo a usar las propiedades de la conexión, ahora ya estoy sustituyendo la x, el campo vectorial x por su expresión coordenada y también a y por su expresión coordenada. Primero voy a usar la linearidad de la primera variable y aquí no puedo usar linearidad, pero sí puedo usar la regla de Leibniz, que simplemente lo que va a hacer es evaluar este en este y multiplicarlo por este, que es lo que tengo aquí, y después va a darme la conexión de este término por este término, todo eso evaluado en este carnal, que es lo que tengo acá. Y todo esto va multiplicado por este señor. Muy bien. Ahora, pues se sigue viendo bien feo. Pero ¿qué pasa? Puedo usar ahora sí la linearidad de la primera variable.
y saco este término. Muy bien. Si distribuyo la x, tengo esto y esto. Entonces, analicemos con cuidado el bicho que tenemos frente a nosotros. Esto, en realidad ya lo conocemos. No es nada más y nada menos, sino la derivada de este campo vectorial en la dirección de este. Es decir, yo puedo factorizar de los dos términos bueno, de este no, bueno, de ninguno, la parcial con respecto a b, pero este término no es otra cosa que la derivada direccional de un campo vectorial con respecto al otro. Ese ya lo identificamos fácil. Este de aquí. Pero ¿quién es este que me está molestando? Estos de acá pues no me molestan, no es el producto de los campos vectoriales en sus respectivas cartas coordenadas. Pero este de aquí, ¿quién es este de aquí? Bueno, ya lo conocen y es el término más infame de toda la geometría diferencial. A estos los llamamos los símbolos de la conexión. Y obviamente son funciones diferenciables, que vamos a escribir de esta manera. A estos los vamos a denotar por gamma C AB parcial de C. Se llaman símbolos de la conexión debido a que esta conexión, definida para un abierto de la variedad, determina el valor de los símbolos de la conexión. Y viceversa. Si yo sé cuánto valen los símbolos de la conexión en un abierto de la variedad, voy a saber qué conexión se está utilizando. Hay un par de cosas que aclarar. A estos cuates de aquí comúnmente se les conoce como los símbolos de Christoffel. Pero esto es un error. ¿Por qué? Porque los símbolos de Christoffel son un caso particular de los símbolos de una conexión. ¿De qué conexión? De la conexión de Levi-Civita. Y esta conexión es la más utilizada y una conexión que vamos a ver en la última semana del curso de esta parte de cálculo tensorial, que será regresando de vacaciones. Y vamos a ver por qué es tan importante. Es una conexión muy bonita y que se comporta como nos gusta. Pero por eso se les conoce como símbolos de Christoffel, porque es la conexión más utilizada. Entonces es natural pensar que estos señores todos se llaman símbolos de Christoffel. Pero sería como pensar que como todos los mexicanos, la mayoría de los mexicanos que tú conoces se llaman Juan, entonces todos los mexicanos se llaman Juan. O se apellidan López, todos los mexicanos se apellidan López. Entonces no se llaman símbolos de Christoffel, se llaman símbolos de la conexión. Ahora, ya que tenemos esto, podemos reescribir la ecuación para la conexión en sus coordenadas locales con los símbolos de la conexión, que queda así. Y podemos reducir la condición de que una conexión sea simétrica a que sus símbolos sean simétricos. Es decir, que estos dos sean simétricos. Además, los símbolos de Christoffel, los símbolos de la conexión se transforman siguiendo esta regla ante cambios de base. Si se fijan, esta parte de aquí se comporta como un tensor, pero de nuevo tenemos la parte de las parciales cruzadas, lo cual hace que los símbolos de la conexión no sean tensores. Estas dos cosas están demostradas con todo detalle en las notas. Por favor, échenles un ojo.
para que no se queden con las dudas y vean también un poco de la manipulación de los símbolos de la conexión. Hasta aquí llega la clase de hoy.